Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Carlos de Taller Uno a Uno Estudio. Muy buenos días, arquitecto. Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias por recibirnos en Xochimilco. Por favor, ¿podrías platicarnos dónde está Xochimilco? Xochimilco está en la periferia de la Ciudad de México, colinda con la delegación Tláhuac y delegación Milpalta. Ahorita estamos ubicados en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, que es un pueblo donde aún existen chinampas, existe toda esta parte de la parte de producción de las plantas y de alimentos que proveen a gran parte de la ciudad. Aparte de aquí de San Luis Tlaxialtemalco, distribuyen el 35% del total del agua que se consume en la Ciudad de México. De aquí sale el De agua. aquí sale el agua. Y tienen manantiales, tienen... Están los mantos acuíferos Ajá. y de aquí extraen el agua para llevarla a la ciudad. Hay un acueducto de la época del Porfiriato que llega hasta Chapultepec, hasta el bosque. Entonces aquí en San Luis hay una casa de bombas gemela y en el bosque de Chapultepec hay otra. Entonces hasta allí llega el acueducto. Interesante, ¿eh? Y arquitecto, platícanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues esta obra que es un restaurante que se llama Meloso y es un proyecto que tiene un par de años que se construyó. La verdad que está muy Sí, bueno porque yo ya lo probé. Pero además de lo bueno de la comida, que es fundamental, la arquitectura está buenísima también. gracias. ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo surge la idea del proyecto? Pues más bien fue una condicionante. Fue una condicionante, por ejemplo, el arco, una condicionante que el ingeniero estructural puso porque este lugar en especial sufrió una fractura en la trave por el sismo del 2017. Ok. Entonces fue como una intervención para rescatar la construcción y el ingeniero nos recomendó eso, que hiciéramos un arco para tratarle de dar más soporte a la trave. Y bueno, pues, coincidió porque pues aquí todas las calles, más bien todas las casas que están por aquí, tienen arquitos. ¿Ah, Entonces le sí? quise dar continuidad un poco a lo que venían haciendo los vecinos Ok. y pues retomar lo que ya había. Y también el ladrillo, ¿verdad? Porque vemos que hay mucho ladrillo por esta zona. Sí, pues es que es el material más inmediato y es con lo que pues comúnmente se construye aquí. El ladrillo es lo que consigues y es con lo que se construye. O sea, creo que es un material muy noble y pues te da para configurarlo de diferentes maneras, como la celosía. Que en este caso es un ladrillo de Nova Ceramic, ¿verdad? Sí, es un ladrillo de Nova Ceramic, Multex, y nosotros lo ocupamos a manera de celosía. Que quedó muy bien. Y también te habla de que ya el restaurante va a tener una extensión en la parte de arriba, ¿verdad? Sí, arriba va a tener una terraza abierta y estamos haciendo una bóveda de cañón también. Ahorita vamos a verla. Sí, sí, Y me sí. gustó cómo te apropiaste, ¿verdad? De esta parte, porque esto ya no es el proyecto original, ¿verdad? No, es que esta calle en la noche es muy oscura. Entonces, a través del restaurante lo que quisimos hacer es activar el espacio público y en la noche que la calle se sienta un poquito más segura, porque en la noche sacan una serie de foquitos, o sea, aquí hay buena iluminación. Entonces la gente cuando pasa por aquí ya se siente un poquito más segura, porque como puedes ver no hay tanto alumbrado y eso pues, ayuda a que la calle se sienta más segura. Excelente. Buenísimo, pues vamos a conocerlo Adelante. porque, porque es un arte de la sencillez, ¿verdad? O sea, Sí. aquí se ve que diseñaste todo de una forma pues, muy simple, muy sencilla, pero al mismo tiempo muy bella. Sí, pues, o sea, son muchos accidentes. Por ejemplo, las mesas tienen tres patas porque el herrero se equivocó, yo quería de cuatro. Ok, Pero ese accidente ayudó a que las mesas fueran más estables. O sea,
Si tú le pones 4 apoyos, siempre tienes que estar calzando para que la mesa no juegue. Entonces, con 3 apoyos, nos olvidamos de eso y, o sea, como te digo, fue Un un error, accidente. un accidente y ¿Qué le dijiste al herrero? Ya, está bien así, déjala. Sí. así estaba pensado. Quedó muy bien. Fíjense, hasta esto de la jardinera con restos de ladrillo, ¿verdad? Sí, Es una pues muy es que buena en idea. realidad creo que el material lo puedes utilizar pues, como hasta para decorar cuando piensas que ya es basura. ¿Y si respeta a la gente, por ejemplo, esto? Sí, Ajá. sí, sí. O es que todo se desmonta, o sea, Ah, lo ok. diseñé de tal manera que solamente una persona pueda meter todo. En 5 minutos puedes meter y sacar todo. Ok, ok. Ah, Por eso las sí, rueditas. por eso las rueditas. Sí, a ver, aquí tiene, o sea, Ah, sí buenísimo. funcionan, Sí funciona. no son de adorno. Y es Parece justo carrito de para, paletera. exacto. Sí, esa era la intención, Ajá. porque por aquí también hay todavía estos carritos que pasan con la campanita, Ajá. pasan vendiendo paletas. Ok. Entonces hay que retomar lo que ves. Claro. Hola, perrito. ¿Vienes a rascarte ahí? El Vente. Rookie se llama así. ¿Ah, sí? Ajá. Rookie. Buen Rookie. Acompáñanos, Rookie. Excelente. Me gustó mucho también el trabajo de la puerta, ¿verdad? Y el material, el cemento pulido, que Sí, es ahorita cemento pulido. vamos a conocer. Es una fórmula que hicimos de 2 proporciones de cemento, 2 kilos de cemento blanco por 1 de gris, para darle esta apariencia un poquito más clara al acabado. Es que tiene, Ajá. ¿verdad? Algo más de Sí, 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 sí. Por eso no está tan gris. tan gris. Sí. Pareciera que es una extensión de la banqueta, ¿verdad? Como si el color de la banqueta sube y se vuelve el muro. Sí, sí, como te digo, o sea, aquí queríamos activar esta banqueta que es muy ancha, que creo que es importante siempre activar el espacio público y más en zonas donde no hay tanta actividad. Creo que eso es importante porque pues, le da seguridad al peatón y a los que pasan por aquí. Claro. Buenísimo. Pues vamos a conocerlo. Cómo se refleja el interior en el exterior. Son automáticas las puertas. Cómo se separan también de los laterales. Eso está muy interesante. Cómo son dos hojas independientes y se pueden mover. Tú incluso puedes dejar una bloqueando un poco, ¿verdad? O sea, puedes jugar Sí, un poco con puedes la... jugar, las puedes Ajá, dejar. exacto, Sí, exacto, exacto, exacto. sí, las Es como puedes si estuviera una, colocar. una escenografía de un teatro, ¿no? Sí. Excelente. Es un espacio muy puro, muy pocos materiales. Prácticamente dos, o sea, lo que quería lograr es que se viera el cemento y el ladrillo, ¿no? O sea, más bien el barro y el cemento o concreto, que sí, o sea, todo es barro y color gris. Las herrerías son parecidas al color barro y pues prácticamente hay dos materiales. Exacto. Esa simplicidad absoluta. Y la herrería, que juega un papel fundamental en todo el proyecto, por ejemplo, en las ventanas. Sí, Este pues, círculo. por ejemplo, aquí lo que quería hacer era enmarcar esos arbolitos que están ahí y al mismo tiempo ventilar, porque sí se encierra un poquito el calor. Y a la hora de estar construyendo, pues la verdad es que esa ventana también fue un accidente ahí con los maestros. Dijimos, como que hace falta una ventana de este lado y ¿Lo tenía cerrado? sí estaba cerrado. Ok. Entonces abrimos una ventana hacia la vegetación. Ah, quedó muy bien. Sí, 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 era muy importante. sí. Y ahora platícanos del trabajo que haces con el ladrillo. ¿Cómo generas este muro celosía? Bueno, no es celosía, ¿verdad? Pero como tienes el alveolo, que es Ajá. este círculo, te hace sentir como si fuera una celosía. Pues es que siempre me gusta utilizar los materiales de una forma distinta como están
pensados para que se utilicen. Me gusta darle esa vuelta para que justo pase esto, o sea, se vea distinto la manera de utilizar el material. Y aquí lo que hicimos es que este tabique es el de Nova Ceramic, y en lugar de tapar los hoyitos donde va siempre la mezcla, nosotros dejamos que se viera para crear esta textura de los hoyitos. Y tiene dos caras. Cuando entras, ves los hoyitos, y cuando vienes en el otro sentido, ves la cara lisa. Hiciste recordar esa frase de Álvar Alto que decía que la arquitectura moderna es utilizar los materiales de siempre, pero de otro modo. Sí, es justo lo que tratamos de hacer casi siempre en todos los proyectos que nos dejan hacer estas cosas. Pues repensamos la manera de utilizar los materiales más comunes. Trabajan siempre en su obra materiales aparentes. Sí, sí, manejamos materiales aparentes porque creemos que se ve la honestidad del trabajo de los que construyen esto, ¿no? Que en este caso son los maestros. Y me gusta a mí mucho dignificar esa parte del trabajo de ellos. Siempre reconocerles lo que hacen y que vean la belleza que ellos pueden lograr. Creo que es importante. Sí, está muy, muy bonito. Y cómo combina, ¿verdad? Con todo el cemento Sí, de una forma como muy natural. Esta barra se me hizo también como muy, muy, muy tajante, ¿no? Rígida, pero al mismo tiempo flexible porque puedes caminar alrededor de ella. sí puedes darle vuelta y es de concreto. Este cemento es un cemento normal. Simplemente le agregamos granzón y un poco de cemento blanco también. Y le sacamos el agregado con la copa esta de silicio. Entonces le pasa el maestro la copa y va sacándole el agregado poco a poco para que quede este acabado. Y la barra también así muy, muy simple, ¿verdad? O sea, Sí, sin puertas, toda libre. es que eso es práctico porque atrás, como están trabajando, Ajá. las puertas no son tan prácticas. No Están necesarias. sacando platos, están Ujú. sacando un buen de cosas y no son funcionales las puertas. Luego veo que el terreno tiene un ángulo, ¿verdad? Sí, Muy, muy, muy agudo aquí en el sí, frente. aquí enfrente se hace como un Ajá. triángulo. Pero lo solucionas muy bien, ¿verdad? Porque las puertas las dejas perpendiculares a la banqueta. Sí, sí, En- pues ese era gran parte del reto, o sea, como extender el espacio de aquí adentro hacia afuera para que pues, se sienta un mismo espacio con la banqueta. Y por eso también las puertas en tipo biombo para que todo el espacio se pueda abrir hacia el exterior y al revés, al interior. Y el lugar ha sido un éxito y entonces empiezas ya la planeación de la extensión hacia arriba. Sí, ahorita estamos haciendo una extensión arriba, que es igual de puro tabique aparente. Y pues ahorita estamos ahí experimentando. Como te platicaba, o sea, este proyecto yo lo hice sin planos. Con el maestro me vine aquí y trazamos en sitio. Y creo que eso también es algo divertido y no tan frustrante y te ayuda a esa creatividad que creo que la mayoría de los arquitectos a veces quisiéramos tener para todos los proyectos. Y una pregunta, ¿a los clientes les recomendarías eso? Más bien que sean un poquito más flexibles y que sepan que pues las intenciones de un arquitecto siempre es querer mejorar la manera de habitar de las personas. O sea, no creo que sean caprichos, o sea, más bien son intenciones pues, para mejorar la calidad del espacio y del habitar del día a día de los clientes, o más bien de los que van a habitar. A los que van a habitar, Sí. ¿de acuerdo? Y lo que comentabas que todo ese experimento, por ejemplo, las lámparas, Las ¿verdad? lámparas son unas lamparitas de barro que conseguí aquí en el mercado de plantas, que está muy cerquita. Las otras lámparas, estas de cilindro, las hizo un amigo que se llama José Luis Araiza, que también estuvo involucrado aquí en el proyecto. Y son de concreto y
Él también hizo esta lamparita de allá atrás, del eclipse. Este muro me recordó esos muros bajos de Barragán. Sí, sí, la verdad es que creo que la gran mayoría, o al menos yo sí considero que muchos tienen gran influencia de Barragán. Y siempre está abierto. Nunca están en el interior con la puerta cerrada. No, siempre está abierto. Ok. Siempre está abierto y sí se pliegan las puertas hacia la esquina y queda todo ahí afuera. Está muy bonita esa toma. Gracias. Excelente. Muy bien. Conocemos la ampliación. Vamos. Aquí Hola, perrito. no hace nada, son Este es el chiquilín. Sí. Morfeo. Morfeo. Hola a todos. Eso. Con una mano, jóvenes. Muy bien. Estamos arriba. Y vean esto. ¿Cómo se construye una bóveda como esta? Pues aquí tuve que simbrar. Tuve que simbrar porque estos tabiques ya son distintos. Son estos. Entonces los maestros bovederos no querían ayudarme a construir la bóveda porque ellos solo la trabajan con cuña. Son los tabiques más Pequeños. pequeños. Entonces lo que hice aquí fue poner una cimbra y empezar a pegar todo el tabique para formar la bóveda. Y una vez terminada le pusimos una capa de compresión arriba para darle un poquito más de rigidez a la bóveda. O sea, todo esto acompañado del ingeniero. Claro, solo así, Sí. solo no. Sí, sí, sí. Y me encanta hacia los cerros, ¿verdad? A los que se dirige. Sí, aquí vamos a dejar un muro como de 1,5 metros para cubrir un poquito lo que hay acá atrás y nada más dejar la franja de los cerros y el cielo enmarcada por la bóveda. Poético. Sí, sí, sí. Y si giramos al otro lado, vamos a estar en la terraza, ¿verdad? Sí, la terraza esta va a quedar abierta. Le falta crecer un poquito a la celosía y a los muros. O sea, van a quedar unos muros de 4 metros de alto para que Para que te contenga. te contenga y estés ahí en las mesitas y lo que veas el cielo y las jacarandas que están aquí enfrente. Excelente. Y vamos a poner una lona muy sencilla para que en tiempo de lluvias, cuando estén aquí adentro los comensales, pues tengan protección de la intemperie. Pero el chiste es que casi siempre permanezca abierta para disfrutar del clima y pues, del cielo. Excelente. ¿Y el material del piso, cómo va a ser? Ladrillo también, por ejemplo, como aquí que es fachaleta para cubrir la trave que va aquí. Estamos fabricando estas fachaletas para ponerlas en el piso. O sea, todo va a ser de fachaleta. de fachaleta, el piso, y todo el espacio va a ser de barro. Excelente. Va a ser como estar adentro de una olla, de una vasija. Un solo material. Sí, solo uno. Eso va a estar Sí, fuertísimo. las bancas que van allá atrás también van a ser de tabique. O sea, todo ese muro de block no va a ser muro, sino va a ser banca. Va a ser una banquita y va a tener una serie de 3 bancas. Digo, 3 mesas y otras 2 mesitas por aquí para los comensales. Excelente. Ajá. Ya me lo imaginé. Y pues, en la noche lo que queremos es que con la iluminación de aquí adentro, por la celosía se filtre esa iluminación y sea como un farito en la noche. En la noche. ¿Y cómo va a ser la escalera para llegar acá arriba? Aquí ya está preparado con estas varillas. Aquí va a estar el descanso y el muro va a ser pegado al muro. Ok. Sí, las escaleras van a ir pegadas al muro hasta allá abajo. Pegadas aquí, ya Ajá, entendí. exacto. Una sola rampa. Ajá. Y aquí va a haber una puerta un poquito fuera de escala tal vez, pero quiero que la puerta tenga los 4 metros de alto.
Ah, ok, ya te entendí. Aquí van a estar cocinando y pues, el chiste es que los comensales vean toda esta parte de cómo se preparan los alimentos y sea más como un espectáculo para el comensal. Va a quedar espectacular. Muy sencillo, eso es lo que se me hace muy, muy bueno. Muy sencillo, pero con mucha fuerza, ¿verdad? O Sí, sea, con mucha intención de generar, de contener el espacio, ¿verdad? sí, es que creo que la calidad del espacio está justo en pensar qué quieres que pase en el lugar, ¿no? Y en este caso creo que lo potente de este espacio pues, es enmarcar, como tú dices, de una manera muy sencilla los cerros y el cielo de atrás, tanto como este espacio del patio que enmarca el cielo de una manera muy, pues, muy bonita. Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales de la empresa para que los puedan contactar? Estamos en Instagram como Taller 1 a 1 y en Facebook también como Taller 1 a 1. ¿Trabajan proyectos en todo México? Sí, tenemos proyectos en todo México. Ahorita estamos haciendo cosas en Playa del Carmen. Estamos por empezar igual en Mérida. Y tenemos aquí en la ciudad también ya pues proyectos, por ejemplo, en Polanco, en La Herradura, que es Estado de México, en Xochimilco. Y también en Querétaro estamos construyendo una casa igual de puro tabique No te aparente. vi que Sí, esa tenemos que ir a grabarla sí, también, sí, ¿eh? sí, sí, estás invitadísimo. Va a ser un verdadero placer llevarles a todos la evolución de su trabajo. Gracias, gracias. Que muchas veces es lo más bonito, el cielo. En esas prisiones, por ejemplo, del libro del Conde de Montecristo, los prisioneros no tienen vista Sí, y lo que único que quieren es ver un cachito un de cielo. cachito de cielo. ¿Cómo te parece? Adelante.